molestar. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por vuestra asistencia. Y hoy me complace, es un placer para mí presentar a una amiga, una compañera de curso a estas edades, hablar de un compañero. No hay nada tan hermoso como eso. Allí tenemos a la profesora de arte que ha venido también. Y os presento a María José Bagur, que es, primero, que es de Benidorm, importante. Segundo, que es licenciada en farmacia por la Universidad de Valencia. Pero además también es doctora en biotecnología de los alimentos. Su vida, cómo se ha movido, en qué ha trabajado ella, fundamentalmente pues se ha dedicado a temas primero de la enseñanza, importantísimo la investigación, una investigación que le ha llevado a conocer como nadie o como casi nadie en nuestro país. Ella dice que tiene un profesor que sabe muchísimo, yo no lo dudo, pero ella sabe muchísimo también, que es del azafrán. Por supuesto también ha hecho numerosas publicaciones en este campo, en este mundo, y también ha sido docente en la propia universidad. Ha terminado como funcionaria en la Consejería de Sanidad de la Comunidad Manchega. Tu último cargo, si no mal recuerdo, era como funcionaria de... básicamente en el cuerpo superior como inspectora. Como inspectora de alimentos. De alimentos. Fundamentalmente. Pues os dejo con ella, vamos a disfrutar muchísimo. Ya hemos empezado bebiendo un poquito este licor. Bueno, licor no podría decirlo, diría mal. Vamos a decir té. Té, un té, ¿vale? Pero vamos a hablar ahora, vamos a degustar la palabra, que también va a ser muy hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles, por invitarme a hacer lo que más me gusta, que es hablar. A ti también te gusta. También quería decir que hay que darle las gracias a la gente que hace este tipo de cosas de una manera altruista y que trae un poquito de cultura y de cosas curiosas, más que nada, ¿no? Aquí ha venido. Bueno, ya ha dicho Ángeles, ha dicho todo de mí, más o menos, pero no ha dicho que soy hija de Federico y de Vicenta, que para mí es lo más importante. Entonces, bueno, mi larga vida ya me llevó al azafrán y me llevó tarde, porque yo empecé la investigación tarde, siempre era una espinita que tenía, y me llegó como una oportunidad, como llevan las cosas en la vida, pues una oportunidad. Hice una tesis sobre el azafrán y la esclerosis múltiple. Entonces, lo que sí que quería pedirles es que me gustaría tener 15 minutos al final para que me preguntaran todo lo que surgiera y alguna inquietud, porque lo más bonito es lo que se pueden llevar de aquí, ¿no? Alguna cosa que podamos aplicar. Entonces ya tienen el sabor del azafrán en la boca, porque tiene mucho que ver con los sentidos, y a algunos les habrá gustado, a otros no. A mí antes no me gustaba, pero me fui acostumbrando a ese sabor, y cuando ya supe las cosas que nos podía aportar, y también que es algo cultural y algo muy nuestro, pues me va gustando y suelo tomar azafrán. Vamos a ver, no quiero dejar de decir nada que quisiera decir. Bueno, que hablo muy rápido y si me levantan la mano, si eso, y que me cortan, pero me tiene que dar tiempo a decir todo lo que quiero decir. El azafrán básicamente es una especia. Aquí tenemos la flor del azafrán cerradita, ¿vale? Como está por las mañanas, cuando la recogen las mujeres del campo. Y digo las mujeres porque básicamente son mujeres. Algún hombre se agacha ya, pero generalmente han sido las mujeres las que lo han recogido. Es una parte, una especia en general, es una parte de la planta donde está el sabor más concentrado, y eso hace que se utilice pues, especialmente en la cocina, en nuestros platos para condimentar, ¿vale? Me gustaría separar un poco qué es una especia de qué es una hierba aromática. Bueno, básicamente todo el mundo lo sabe, pero las hierbas aromáticas se suelen consumir frescas, ¿no? Es la hoja fresca, y si se seca pierde un poquito sus cualidades. Mientras que la especia, que es lo que vemos aquí a la izquierda, generalmente se origina de las cortezas, la flor, la raíz, los frutos. Es mucho más variada que las hojas. Esto en general, siempre hay excepciones, ¿vale? Si
nos fijamos, todo el mundo podrá reconocer aquí, bueno, no sé si se ve muy bien, pero aquí tenemos la canela, esta de aquí es la vainilla, pimentón, aquí tenemos la cúrcuma, he puesto el cilantro, la pimienta, pues por poner un poco una muestra para decirles que las especias no solamente dan sabores picantes, sabores ácidos, sabores dulces, la vainilla endulza, la canela la utilizamos mucho para endulzar también. Vale, pues esto es un poco por entrar en el mundo de las especias, pero lo que nos trae aquí hoy es el azafrán. El azafrán es una flor que en origen fue una flor silvestre, una flor que se encontraba y que se reproducía, digamos, por semillas. Hoy ya no, hoy es una flor estéril, solo se reproduce a través de sus bulbos. Luego veremos lo que es el bulbo. Aquí se llaman cromos y es como si estuvieran pensando en un tulipán, la parte de abajo. Ahora mismo son carísimos y con esos podemos hasta cultivar azafrán un poquito si queremos en casa, ¿vale? Vamos a ver, las especias, básicamente, bueno, vamos a ver, el azafrán es una de las poquitas especias que hace tres cosas: da sabor, da aroma y da color. Muy pocas especias hacen las tres cosas a la vez, yo no conozco ninguna. Hasta la década de los 90, en España, era el mayor productor del mundo, siendo Castilla-La Mancha una de las zonas de mayor producción. Esto hoy en día ya no es. El azafrán ha caído en picado. Para que el azafrán sea de calidad, se basa en unas normas de calidad que están medidas por un organismo. Y eso le da lo que se llama denominación de origen protegida. Ya saben que muchos productos tienen ese marchamo y eso es lo que nos da garantía de que es algo de calidad. Bueno, pues el proceso, lo que caracteriza el azafrán español, el azafrán de La Mancha, es el proceso, cómo se elabora. De hecho, este proceso ha sido copiado y eso quiere decir que en otras partes del mundo podremos obtener también azafrán de alta calidad. Pero lo que es el proceso se generó, heredado de los árabes, como ahora contaré un poquito, pero se generó en Castilla-La Mancha. Aquí pueden ver la flor, no sé si se ve bien, tiene seis pétalos que protegen los órganos reproductores. Esto amarillito sería el órgano sexual masculino, en este caso ya he dicho que la flor es estéril, nos da igual, pero es el polen. Y tenemos los estigmas que están aquí, que son 3 estigmas rojos, que ese es el azafrán, ¿vale? Ese es el azafrán. ¿Por qué se llama oro rojo? Porque es la especie más cara del mundo. Pues se llama oro rojo porque cuesta mucho de obtener. Para obtener 1 gramo de azafrán, pensar que una flor tiene 3 estambres, necesitamos 250 flores, ¿vale? Por eso, esa es la razón de que la mayoría del azafrán que compramos, que tenemos en las lineales de los supermercados, no es azafrán español. Hombre, si uno se fija así, probablemente sea un poquito más caro. Tenemos un azafrán que procede de Irán. Y no es malo porque ya digo que nos han copiado, ¿vale? Nos han copiado nuestra forma de... Ahora mismo hay un proceso, por el tema de la guerra, hay un proceso un poco complicado, entonces no sé ahora mismo a cuánto está, pero está ahora entre 10 y 14 euros el gramo, es decir, 14.000 euros el kilo, ¿vale? Todo nuestro azafrán, por supuesto, viene con la denominación de origen protegida, es decir, está testado y probado. Esto no se ve bien, pero son los datos del año 2024 y la producción pues está alrededor de los 300 y pico mil kilos, lo cual es una producción bastante baja. Esto que ven aquí es una cata de azafrán. ¿Cómo se hace la cata de azafrán? El azafrán, no sé si se observa bien, pero se presenta en una cajita cerrada para que no se vayan los aromas y también se presenta infusionado, como lo hemos tomado, se presenta en infusión, ¿vale? ¿Qué se hace? Pues se determina las 3 características, se determina su sabor, se determina su olor y se determina el amargor, ¿vale? Entonces, pues los catadores, los buenos catadores saben distinguir
si un azafrán tiene más o menos calidad. Esto que hay aquí es del 2024. En 2024, la foto la hice yo porque fui una de las personas que eligió el mejor azafrán, premio de calidad de azafrán Castilla-La Mancha. Se hizo en el IBICAM, que es el Instituto para la Viña, que está en Tomelloso. Hay alguien aquí de Tomelloso, me parece, ¿no? No sé dónde está, pero está por aquí. Vale, pues aquí ven los dos mejores azafranes. No sé cuál ganó porque eso pasa a ser parte del secreto, pero aquí ven los 3 estambres perfectamente separados. No se ve parte amarilla, nada de la parte de la base amarilla, lo que indica una grandísima calidad. Esto que ven aquí es el proceso de la monda. Ahora explicaremos cómo se hace cómo llega de la flor a ser la especia, pero este es el proceso de la monda. Es la monda tal como se hace ahora. Se hace con perfectas condiciones higiénicas, las mujeres van cubiertas, también mondan hombres, las mujeres van cubiertas y, como ven, están sacando con muchísimo cuidado esos 3 estambres tan valiosos y los van separando. Entonces es un proceso muy laborioso, de mucha paciencia, y hay que hacerlo con mucha rapidez porque hay que hacerlo en los 2 o 3 días que se recoge el azafrán, ¿vale? Vamos a decir que el azafrán es una iridácea, ¿vale? Eso es el nombre de la familia que le da la botánica. Es el género Crocus sativus. Y al azafrán comúnmente lo llamamos la rosa, ¿vale? La rosa del azafrán es una zarzuela, ¿no? Bueno, pues el azafrán se cultiva, el azafrán se cosecha para los meses de octubre, noviembre, y se hace al amanecer. ¿Por qué? Porque la flor tiene que estar cerrada. Cuando la flor empieza el día, se abre. Entonces se recoge al amanecer con flor cerrada para que no se pierdan y se preserven bien los estambres. Luego se hace la monda o el desbrizne, que es lo que hemos visto. Y luego se tuesta. El tostado se suele hacer con tostadoras eléctricas, antes se hacía también con brasas, pero con tostadoras eléctricas se controlan muy bien temperaturas y tiempos. Es muy importante, no es un tostado rápido y fuerte, no es quemarlo, es extraerle todas estas propiedades que tiene tan buenas. Por lo tanto, al final obtenemos la especia, es decir, de la flor, obtenemos el estigma, pasamos al cedazo, lo secamos y al recipiente hermético. Muy importante para el azafrán, ausencia de humedad, ausencia de luz, ¿vale? Muy importante para que lo conserven. Luego les diré, pero que tengan un azafrán viejo, aún vale, aún puede valer. No es exactamente como el recién cogido, pero de hecho alguien me contó el otro día, no sé si está aquí, pero alguien me encontré por la calle, le dije que iba a hablar del azafrán y me dijo que su abuela, que cuando vaciaron la casa de su abuela, encontraron entre las cosas que había dejado la abuela escondido una cajita con azafrán. Y luego veremos por qué, porque suponía el ahorro de algunas familias, era como un pequeño tesoro, ¿vale? que se iba guardando. Esta poesía es un poco fuerte, es poesía popular, yo la voy a leer, me voy a atrever, no creo que me detengan. Hay una flor en el campo que le hace brillar el alba. 5 galanes la cogen, se la llevan a su casa, la ponen sobre una mesa. Entre 10 la despedazan, la queman a fuego lento y la dama ya descansa. Se la llevan a las Indias para el remedio de España. Es decir, la tal dama son los estigmas del azafrán y estos galanes, un poco brutos, son los dedos de la mano, ¿vale? Entonces, pues se la llevan a las Indias es porque verán que el azafrán lo hemos exportado, ¿vale? O sea, las especias normalmente en España las hemos importado, bueno, pues no, el azafrán lo hemos exportado. Entonces, me perdonarán esto, pero voy a contar un poco, porque me gusta pensar la relación que hay entre la provincia de Alicante y lo que es Castilla-La Mancha, ¿no? Porque son los 2 sitios donde he vivido y que tienen mucho que ver conmigo. El azafrán manchego, ya hemos dicho que es el mejor del mundo, pues el azafrán manchego se cultiva de una manera perfecta, pero allí no saben comercializar
bien porque no tienen las comunicaciones adecuadas o bien porque les falta esa parte de empuje, ¿no?, para la comercialización. Pero ahí estaba la gente de Novelda, la gente muy exportadora y muy emprendedora, que son capaces de, no se ve muy bien aquí, pero aquí es una etiqueta de Novelda, la voy a leer, provincia de Alicante, Escolano y compañía, sucursales en Santa Cruz y en Las Palmas, exportación de azafrán, ¿vale?, a todas las partes del mundo. ¿Y cómo hacían eso? Pues este es el puerto de Alicante. Desde el puerto de Alicante se distribuía. Tal es así que aquí podemos ver, aquí hay las mujeres recogiendo el azafrán, esta parte de arriba sería la mancha, aquí se ve el bulbo, se ve la flor de azafrán y aquí se ven las azafraneras desbriznando lo que es el estigma. Y aquí abajo se ve a tres señores, estos dos deben de ser de Novelda, deben de ser Cantó y Verdú, y este señor es un señor de Bombay que es el que compraba el azafrán. Con lo cual había estamos hablando de 1860, 1890, pues eso es lo que podemos contar. El azafrán inicialmente fue un pigmento, es decir, podemos encontrarlo en cuevas en Irán, en cuevas prehistóricas, ¿no?, representando animales y estaban pintados con lo que era azafrán. Probablemente sería un azafrán silvestre. Esto de aquí es un grabado que representa el asesinato de Thomas Becket y los pigmentos que aparecen, los pigmentos que aparecen amarillos y naranjas están hechos con azafrán, probablemente como el resto de pigmentos que estarían sacados también de la naturaleza. Si pensamos que ya en otras culturas, en otras religiones, el azafrán está muy unido también a la mitología, está muy unido a las culturas y tras la muerte de Buda, esto se encontró en el archivo de Cachemira en el siglo V a.C., pues ya se le daba un especial símbolo a ese color amarillo que son las túnicas que están tintadas con azafrán. Cuento una anécdota que me acuerdo ahora. En una de las charlas que dábamos, y eso por los pueblos, especialmente por los pueblos Minaya y pueblos azafraneros, vino un señor que era de Albacete, pero él era exportador de especias y había sido nombrado cónsul de la India en Barcelona. Era un señor ya muy mayor, le gustaba mucho hablar y mucho del azafrán, y me contó que conoció al Dalai Lama cuando fue a Barcelona y que el Dalai Lama le dijo que tomaba infusión de azafrán. Entonces, bueno, pues lo digo porque nosotros hemos tomado también hoy infusión de azafrán o té de azafrán y que el Dalai Lama lo toma todas las mañanas. Esto no sé si es verdad o es ya fruto de la edad y de las ganas de contar cosas sobre el azafrán, que a veces ya no sabemos hasta dónde llegamos. Esto que ven aquí es, tenemos la incertidumbre de, bueno, sabemos que el azafrán fue un pigmento, pero también fue planta medicinal. No sabemos en qué momento empezamos a considerarlo una planta medicinal, pero sí que nos encontramos con estos frescos que proceden de lo que es la isla de Santorini, que es la antigua Tera. Estos frescos, claro, quien va y no piensa en el azafrán, pues no puede caer en la cuenta, pero cualquiera que tenga relación ve aquí una recolectora de azafrán, ve a un mono, que llaman los monos azules, y ve a la diosa Tera, a la cual se le está haciendo una ofrenda. Tera, terapia, seguimos jugando, como el cónsul de tal, ¿no? Puede ser, puede no ser, no sé. Esto sale de un artículo que escribió una autora americana, ¿vale?, que estudió estos frescos. Los voy a pasar muy rápido porque si no me como el tiempo, son una maravilla. Estamos hablando del 1700 a.C. y en todos se pueden observar lo que es la flor de azafrán, ahí arriba, ¿vale? Aquí se ve el azafrán, no exactamente con el color que sería, y unos pajaritos. Y aquí también más, y una recolectora que están perfectamente conservados. Se pueden contemplar en el museo que hay en Santorini, o también hay algunos en el Museo de Atenas, en el arqueológico, si tienen ocasión. Muy rápido. ¿El azafrán de dónde viene?
Pues el azafrán inicialmente nace en el Éufrates, o sea, estamos hablando de Turquía, estamos hablando también de Grecia y de Egipto. Ya hay referencias en el 2300 a.C., un emperador que se llama Sargón de Akkad, nació en una ciudad que se llama Azupirano. Curiosamente, significa ciudad del azafrán, Azupirano. A orillas del Éufrates, que va paralelo al Tigris, bueno, pues ahí en esa Mesopotamia pues ya se hablaba. Los egipcios, como luego veremos más adelante, también consumían azafrán por sus propiedades medicinales. Bueno, hay cantidad de historias de personajes famosos que se bañaban en azafrán, que se curaban las heridas de guerra. Alejandro Magno se curaba las heridas de guerra bañándose en azafrán. Bueno, hay muchas cosas. El papiro de Ebers, que más adelante veremos, es un tratado médico del 1500 a.C. y ya recoge en ese tratado propiedades que tiene el azafrán. La Biblia, en el Cantar de los Cantares, no sé si me da tiempo a leerlo, bueno, me lo voy a saltar, pero es muy bonito, también hace referencia, ¿no? Y el esposo compara los labios de la esposa con las hebras del azafrán. Bueno, es una cosa así muy, muy, muy bonita. Los hebreos ya purificaban el agua con azafrán, es decir, han tomado ustedes una infusión de una especie sagrada, ¿vale? España, ¿cuándo pasó a cultivarse? Porque hasta ahora ya hemos visto que es una flor que era silvestre, pero de repente la flor dejó de por sus semillas reproducirse y ya funcionaba por los bulbos. Es decir, coges un bulbo, lo siembras y de ahí te aparece una preciosa flor. Pueden salir hasta 5 flores de una misma de un solo bulbo, y 5 flores por 3 estigmas, 5 por 3, 15, hasta 250, no tenemos el gramo, pues eso es lo que tenemos, ¿vale? ¿Cuándo llega a España? Pues lo traen los árabes, como tantas cosas, y llega cuando cae el Imperio Romano. A Francia llega, probablemente a Francia y a Inglaterra, ya no llega por los árabes, llegaba, a veces se dice, dentro de los bastones, he leído, de los peregrinos, porque igual que ahora no se puede trasladar de país a país especias, pues entonces se ve que también. Pero algunos bulbos sí que consiguieron ser pasados. Entonces hay una ciudad, ahí lo he puesto mal, se llama Saffron Walden, en Essex, en Inglaterra, que es ciudad del azafrán, y ahí se cultiva azafrán, y muchos de mis compañeros han ido a hacer colaboraciones y estudios con ellos. O sea que el azafrán no es solo una cosa nuestra. Azafrán ha tenido todo el mundo que lo ha cultivado. Aquí hemos tenido azafrán, mi abuela seguro que ha cultivado azafrán, pero lo hacíamos para la cocina, para tener, pues unos poquitos, productores Castilla-La Mancha, productores Aragón, especialmente provincia de Teruel, productores Granada, principalmente en España, ¿vale? Principalmente. No nos vamos a entretener mucho, pero antes de Cristo ya se hablaba. El papiro de Ebers, que ya les he hablado, habla principalmente de colirio y pomadas oftálmicas. Quédense con eso porque luego en la actualidad hay estudios que relacionan el azafrán con enfermedades de los ojos. Hipócrates también hablaba y especialmente lo utilizaba para las cefaleas. Tesalo dice una cosa muy curiosa, y es que decía que bebido con vino podías beber más vino y no te emborrachabas tanto. Yo eso no lo he comprobado. Después de Cristo ya se empieza a hablar de las inflamaciones. El azafrán ahora les diré que es un potente antiinflamatorio, ¿vale? Galeno ya da normas para mejorar su conservación y ya habla de innumerables propiedades medicinales. Luego tenemos Dioscórides. Dioscórides fue un farmacólogo griego que desarrolló la llamada materia médica, que es un manual, es como, digamos, la primera farmacopea que ya tuvimos la primera farmacopea que tuvimos en la Edad Media fue el Dioscórides, pero el de Andrés de Laguna, ¿vale? En 1555. También, como les digo, los árabes trajeron el azafrán, y estos árabes no eran árabes, eran españoles, eran de Toledo, ¿vale? Tenían sus farmacopeas y también se encuentran en muchos de sus tratados, ¿vale? Especialmente
Laguna decía que bebido en gran cantidad con vino despacha, los pacientes se mueren riendo. Y Mayo Sánchez, en 1867, habla del azafrán como materia medicamentosa y dice que entra en muchas preparaciones muy importantes, que bueno, ahora no las utilizamos, pero habla del láudano líquido, el elixir de Garus, las píldoras de Fuller, etc. ¿Vale? El azafrán entonces es una planta medicinal, es un pigmento, tiene propiedades biomédicas. Bueno, pues esto es lo que intentamos un poco descubrir. Sí que es verdad que en la farmacopea, es decir, donde se recogen todas las preparaciones con aplicaciones médicas, ha estado presente hasta la 9ª edición, que fue la última, en 1954, en la que solo aparecen 4 preparaciones. Aquí tenemos distintas farmacopeas, esta es la europea, y esta es la última edición en la cual formula cómo preparar. Aquí lo que hace es un extracto alcohólico. Luego veremos que el azafrán, hay cosas que disuelven en agua, partes que disuelven en agua y partes que disuelven en alcohol o en grasas, en función del tipo de compuesto que tengamos. Hoy en día aún está presente en el catálogo de plantas medicinales del Colegio Oficial de Farmacéuticos y está inscrito como una planta estomatológica, es decir, es un antiséptico bucal. Si yo les pongo el jarabe de la Barre, a lo mejor no les va a sonar. Aquí dice que facilita la salida de los dientes, que previene o hace desaparecer los sufrimientos y todos los accidentes de la primera dentición. Pero si les hablo del nani predental, como algunos de aquí ya tenemos una edad, probablemente nos suene que era un líquido naranja que nos ponían en los dientes a los niños para que no les doliera tanto. Bueno, pues hasta aquí un poquito de lo que hemos visto. Y bueno, no voy mal, pero me va a dar tiempo a decir todo lo que quiero decir. A mí me importa mucho que ustedes sepan que de lo que hay que hablar son de evidencias científicas. Bueno, siempre hay que hablar de evidencias, no hay que hablar por hablar. Entonces, las evidencias científicas siempre están basadas en unas hipótesis que se han comprobado. Y también quiero decir que nada de lo que hagamos o digamos es el 100%. En todo caso, permítanme que sean 99,9, pero el 100% no hay nada, ¿vale? No hay verdades absolutas. Para hacer eso, en el siglo XVIII denominó a las sustancias que la planta elabora y tienen posibilidades terapéuticas, las denominó principios activos. Quédense con el nombre, es decir, todo lo que hace un efecto en el organismo es un principio activo, ¿vale? En principio va a hacer cosas. Si les suena el ácido salicílico, se aisló de una planta, aunque luego, más adelante, somos capaces de sintetizar algunos de estos principios activos, los podemos hacer de una forma química en el laboratorio, pero antes estuvieron en las plantas, o al menos las moléculas en las que hacemos la química están inspiradas en lo que ha dado la naturaleza, ¿vale? O sea, la naturaleza siempre ha sido muy sabia. El azafrán ya no está en la farmacopea, pero sí cumple requisitos que se le podrían exigir a cualquier sustancia que se encuentre en la farmacopea. Está identificado, es decir, es una iridácea del género Crocus sativus. Está evaluado cuantitativamente sus principios activos. Esa palabra que viene ahí, el HPLC, es un aparato que es capaz de detectar las cantidades, qué principios activos hay en la infusión que hemos tomado. Si yo la meto en el HPLC, yo sé cuánta crocina hemos tomado o cuánta safranal nos hemos tomado. Yo sé y sé la cantidad, porque lo puedo medir, ¿vale? Por lo tanto, además de estas pruebas que se hacen en el laboratorio química, se le hacen también análisis de calidad y de pureza en base a unas normas ISO que están aprobadas, ¿vale? Con lo cual, el azafrán es algo serio. Pero esos principios activos, ¿qué tiene el azafrán? Nosotros vemos el color, pero ¿qué tiene? Pues tiene tres sustancias. Son nombres químicos: crocinas, bricocrocinas y safranal. Que no se asuste nadie, pero yo tengo que poner la molécula. La molécula de arriba es la molécula de la crocina. La crocina es la que le da el color. La crocina tiene, para
las farmacéuticas de la sala, tiene aquí 2 azúcares, ¿vale? Esos azúcares la hacen que sea hidrosoluble, es decir, por eso en agua rápidamente, ¿vale? Pero luego, si pierde esos azúcares, se convierte en crocetina, ¿vale? La crocetina hablan de una molécula milagrosa. Por si no me da tiempo, luego voy a contar que el ejército americano lleva inyecciones de crocetina para, en caso de hemorragias, en caso de conflicto, ahora ya los conflictos no son de desangrarse, son como que te cae una, pero es como un resucitador, es un oxigenador natural, ¿vale? Oxigena, es decir, ¿vale? Entonces, básicamente son carotenoides, es decir, se parecen mucho a muchas vitaminas, ¿no? Tienen muchos lo que llamamos dobles enlaces, ¿vale? Enlaces conjugados, y eso le confiere carácter antioxidante. ¿Qué quiere decir antioxidante? Pues que se comen los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Pues los que hacen envejecer, los que nos atacan, ¿vale? Los que nos provocan también inflamaciones. Ella ha dicho que son solubles en agua. Entonces, recuerden, crocinas. Luego tenemos la picocrocina. Voy a decir poco de ella. Es amarga, ¿vale? Amarga. Solo voy a decir que es capaz de convertirse en el siguiente, que es el safranal. El safranal es lo que huele. Cuando ustedes huelen el azafrán, lo que están oliendo es como si olieran un perfume. Es un compuesto volátil. Por eso, hay quien me dice, ¿cuánta gente aquí tuesta el azafrán antes de hacer el arroz? ¿Hay gente que lo tuesta y lo calienta? Algunas personas lo hacen. Bueno, a lo mejor, cuando acabe la charla, si me da tiempo, no lo tuestan más. ¿Por qué se tuesta? Se tuesta porque le activamos el color, hacemos que vuelva a oler un poquito. Entonces, esa propiedad, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos consiguiendo, voy atrás, que esta picocrocina se convierta en safranal, que es lo que da el olor, ¿vale? Bueno, pues estas 3 cosas solamente es para basarme en que tiene una publicidad el azafrán de que vale para todo, que a veces cuando lo cuentas pareces un charlatán, ¿no? Entonces, yo sé que no somos charlatanes porque todo esto está basado en literatura científica. Aquí pone que hay más de 400 artículos científicos que hablan sobre la bioactividad, decimos, en los efectos del azafrán. Debe de haber más porque no tengo acceso ahora a las páginas que debería para poder ver cómo está a día de hoy, ¿vale? Habla de posible cancerígeno. Antes, comentando con Ángeles esto, quiero dejar muy claro que cuando alguien habla de anticancerígeno tiene que tener mucho cuidado. Cuando decimos que algo es anticancerígeno, queremos decir que en un momento determinado, bajo unas circunstancias determinadas, una célula en un laboratorio con algo que tenga el azafrán ha podido ser destruida. No quiere decir que es total, quiere decir que es un principio activo, que es una molécula que puede prometer que algo hace. Regenerador neuronal, luego veremos en otra transparencia que tengo más adelante en la cantidad de procesos relacionados con el Alzheimer, ¿vale? o con enfermedades degenerativas. Potente antioxidante y antiinflamatorio, ya se usaba para las prevenciones en boca y desde luego hay que probarlo esto. Yo creo que como antiinflamatorio tiene muchas posibilidades. Actividades afrodisíacas, yo no voy a decir nada de eso. Efecto favorable sobre la diabetes, tampoco de esto sé mucho, no lo tengo esto muy testado, pero el antitusígeno sí. Una infusión como la que hemos tomado, calentita, con miel, puede tener un efecto antitusígeno importante. También es un hepatoprotector y lo que les dije antes del ejército de Estados Unidos, oxigenante tisular. Hay un laboratorio muy potente en Estados Unidos que yo creo que ya la obtiene químicamente, la crocetina, pero la tiene y la utiliza en varias y distintas aplicaciones, en concreto en tumores cerebrales. Ha conseguido disminuir tamaño de tumores cerebrales. Ya digo,
todo esto está en la literatura, pero hay un artículo, 2 artículos, 3 artículos, no podría ser nada, no podría decir mucho más. En los ojos solo diré que hay estudios relacionados con degeneración macular, con una mejora significativa de enfermedades de retina, porque es un neuroprotector. Y en Alicante, Fernández Sánchez y colaboradores, que es un fisiólogo de la Universidad de Alicante, estudia los efectos en la retinitis pigmentosa y también en degeneración macular. Con este señor colaboramos, lo llegué a conocer y bueno, no sé ahora mismo en qué punto está, porque ya digo, yo necesitaría hacerme un reciclaje ahora mismo, pero no sé si tengo opción. Esto no es más que búsquedas de azafrán y cáncer de distintos artículos, ¿vale? Ahí están relacionados. Solo quería enseñarles porque el que fue mi director de tesis y profesor, Alonso Díaz Marta, es uno de los mayores expertos mundiales. Cuando presentaba Ángeles es un señor que es enorme como persona, o sea, es un maestro, es una persona sencilla, está enamorado del azafrán y luego es muy listo. Entonces, este señor colabora con universidades de todo el mundo. En concreto, este trabajo que sí que les quiero presentar, así de una manera más o menos rápida, se hizo con células de un tumor de cáncer de próstata, ¿vale? Lo que se ve arriba es el tumor, es el control, ¿vale? Esto de aquí está tratado con el extracto, un extracto de azafrán, ¿vale? Es el extracto de azafrán en el cual están la crocina, el safranal, la picocrocina, está todo. Se observa disminución, pero si le utilizaban solo crocinas, se conseguía esto. Pero cuando utilizaban esa crocetina, la que les digo, ese oxigenante tisular que hemos dicho antes, miren qué reducciones tan significativas. Ahora, precaución. Células. En células disminuye en el laboratorio. Eso está hecho y probado, ¿vale? Con lo cual la molécula es potente. Aquí se puede ver, esto es un diagrama en el que se ve la disminución del peso del tumor. Este es el control, pesaba, pues era 1500 miligramos, 1,5 gramos, y luego llegó a menos de 500, ¿vale? O sea que sí que hubo una disminución que denominamos en ciencia significativa, ¿eh? A veces nosotros hablamos de que hemos obtenido resultados. Yo en mi tesis obtuve resultados, no todos significativos. Cuando no son significativos quiere decir que apunta, pero cuando son significativos es que ahí eso ha pasado, ¿vale? Entonces aquí ha pasado. Sobre el sistema nervioso central, hay estudios en esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, degeneración macular asociada a la edad, ¿vale? Etcétera. Muy importante, azafrán y depresión. Si ustedes hacen una búsqueda en Google, azafrán cápsulas, yo lo he hecho esta mañana, aparecen un montón de complementos alimenticios con azafrán que prometen disminuir la ansiedad. Se utiliza para el control del hambre, para disminuir la ansiedad, y es un ansiolítico. Luego les diré, nada que no tenga claro, pero nosotros hemos analizado en el laboratorio algunos complementos alimenticios y podríamos discutir, pero tampoco hemos querido enfrentarnos directamente con la industria porque no nos llevaba a ningún lado. Para la hipertensión también, ya digo que funciona para todo. En esta transparencia, que es una de las que formaba parte de mi tesis, venían una serie de artículos que referenciaban todas las distintas actividades que ya le daba el azafrán, ¿vale? Este artículo habla de la relación con la depresión y es un artículo que compara tomar una infusión de azafrán con tomar fluoxetina. ¿Ves? La fluoxetina es un antidepresivo y también se obtenían efectos significativos. Por lo tanto, el azafrán puede, yo siempre diré, puede ser efectivo en depresión y ansiedad, pero pruébenlo, o sea, no va a pasar nada. Bueno, este sería un artículo publicado. ¿Y qué me interesó del azafrán? Pues, ¿qué me interesó del azafrán? Yo estaba en un laboratorio haciendo
determinación de drogas y de estupefacientes en un gobierno civil, y de repente me llamaron por teléfono que si quería hacer la tesis, que necesitaban a una farmacéutica y no sé qué. Y yo, que siempre había querido hacer la tesis, pero primero pues tienes niños, luego no sé qué, pues dije sí. Y bueno, como una loca, porque en fin, mi inglés era no sé cómo, y bueno, pues me metí en eso, ya muy mayor, pero hay que atreverse y hay que hacer cosas y ya está. Entonces, pues aquí tenemos un dibujo de un campo de azafrán que me hizo un familiar, y esta sería la portada de mi tesis, que trabajamos con enfermos de esclerosis múltiple. Bueno, esta fue una de las mejores experiencias de mi vida, o sea, porque se aprende muchísimo de esta gente, de cómo se lucha, y fue delicado también porque nosotros no queríamos prometer nada porque no sabíamos lo que iba a pasar, pero ellos, como toda persona que tiene una enfermedad, se agarra a lo que sea. Entonces, bueno, fue una experiencia interesante y también con algunas consecuencias, y aún mantenemos relación con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Albacete y hay muy buena relación. Básicamente, muy rápidamente, ¿qué hicimos en la tesis? Pues en la tesis lo que hicimos fue analizar exactamente qué tomaban. O sea, nosotros les íbamos a dar una infusión, pero queríamos que supieran qué tomaban, qué es lo que iban a tomar y cómo lo tenían que tomar. Que eso es lo que luego les voy a contar para que lo tomen igual, porque esto está estudiado. Está estudiado porque nosotros hemos hecho pruebas, hemos infusionado y hemos hecho distintas pruebas para saber cuál es el mejor momento para tomarla, ¿vale? Nosotros seguimos sus analíticas de suero sanguíneo y sí que pudimos observar que mejoraba, disminuía el colesterol total, los triglicéridos, el LDL disminuía y aumentaba el HDL. Eso fue así. Pero conozco gente que lo ha tomado durante algún tiempo, y si bien es verdad que al principio sí que se obtiene esa mejoría, no podemos asegurar que a lo largo del tiempo se mantenga, ¿vale? O sea, pero sí hace un efecto inicial de disminuir. Entre otras cosas, lo que más me interesa es ver que nosotros le medimos la calidad de vida de estos pacientes y conseguimos encontrar diferencias significativas en concentración, atención, memoria. También mejoraba su percepción de su estado de salud, pasando a ser de buena a muy buena en personas de verdad con una situación que tienen días muy complicados, pues llegaban a decir así. Y mejoraba también su autopercepción de sus relaciones sociales, incluso decían que su sexualidad había aumentado de una manera satisfactoria. La mayoría de estos pacientes eran muy dependientes y dijeron que se sentían como más útiles, ¿no? que se sentían como más útiles. ¿Cómo tomaron el azafrán? Nosotros les presentamos una cajita con una tacita de 200 mililitros y unos sobres de azafrán que precisamente nos los envasaron en Novelda, Cantó Verdú, que formó parte de la investigación, y le decíamos unas instrucciones de cómo prepararlo para que lo tomaran todos los días. ¿Cómo tienen ustedes que preparar el azafrán? Nosotros, una de las cosas que testamos en la tesis fue cuál es la menor manera para hacer la mejor extracción del azafrán. El azafrán normalmente se compra en hebra, porque es ilegal venderlo de cualquier otra manera. Es decir, no podemos comprar azafrán en polvo triturado como es el que nosotros utilizamos para este ensayo y para la prueba, porque el azafrán es muy susceptible de ser cortado con cúrcuma o con otras especias, y como es tan caro, pues la picaresca está ahí, por lo tanto está prohibido comercializarlo en polvo. Pero ¿cómo podemos en casa hacerlo para que extraiga mejor? Pues básicamente cogemos unas 8 hebras y en un morterito le damos unas vueltas. Si queremos dejar preparado hacemos varios morteritos. Quien tenga cantidad, que sea tan afortunado, a lo mejor le cabe en un molinillo de café y puede tener un tarrito de ámbar con ese polvo y pone como, si ven aquí, es como
no se ve bien, pero es una espatulita, es como un granito de arroz que le he añadido a una taza, ¿vale? Y se deja tapado e infusionado 10 minutos. Esto es lo que hice en mi casa ayer, ¿vale? Mi taza, mi granito de arroz de azafrán, lo eché, lo tapé y me lo tomé, ¿vale? Esa sería básicamente sería la infusión. Entonces, concluyendo, cuando atribuimos propiedades curativas a una especia, debemos saber qué es lo que estamos tomando. Si nuestro organismo lo absorbe, porque luego hay una cosa, muchas de las cosas que nos tomamos, que nos dicen que tienen 1000 propiedades, el estómago no es capaz de absorberlas. De hecho, la crocina, esta que decimos que se disuelve en agua, si no fuera capaz en el estómago, por la acción de las enzimas, de pasar a crocetina, no pasaría a nuestra sangre, no la absorberíamos. Esta es una de las cosas que nosotros probamos en un digestor, le hicimos una digestión para comprobar que sí que pasaba. También tiene que llegar a lo que llamamos la zona diana, es decir, tiene que llegar al sitio donde queremos que haga el efecto. Si es retina, tenemos que saber que puede llegar hasta la retina. Y también, he puesto dosis sería lo que tomamos, es si la concentración a la que llega en ese sitio llega en la cantidad suficiente y necesaria, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que hay que saber. Ahora, una taza diaria de azafrán puede ser beneficiosa y tal vez mejore nuestro estado de ánimo y tal vez nuestro perfil lipídico, ¿vale? Lo que está claro es que no les va a hacer ningún daño. Sí que es verdad que hay gente que no le gusta tal cual, se puede endulzar, se puede tomar con el café, se puede añadir a un caldo, se puede añadir a lo que uno quiera, ¿vale? Lo que sí que está claro es que si tomo una paella a la semana, pues estoy tomando una cantidad. Si tomo todos los días una taza, pues estoy tomando otra, ¿vale? Entonces, lo único, embarazadas nada, es un poquito, podría tener efectos, como convulsiona, digamos, bueno, no sé cómo decirlo, me refiero a que por eso se utilizan cuando tenemos la regla, porque ayudaría a pasar esos dolores, ¿no? Esos espasmos. Y si no hay ninguna intolerancia, si alguien lo prueba y nota pues, que da una ligera alergia, no es habitual. En la tesis había una muestra de 90 personas y solo una de ellas mostró tener alergia, o sea que tampoco es tan habitual, pero puede darse, hay que decirlo. Y por supuesto siempre aromatizará nuestros platos. Entonces, bueno, el azafrán, pequeño en tamaño, extraordinario en valor. Y yo me he preparado alguna cosita para que me preguntéis y si no, os lo cuento cómo tenéis que ponerlo en el arroz, ¿vale? Pero ahora si queréis me hacéis alguna preguntita, ¿vale? Dime. Sí. ¿En dónde? Se vende, pero ¿estás segura que es azafrán y no es otro colorante? Bueno, pues me voy a pasar, lo voy a mirar y si vienen a la siguiente charla, como estaré, contestaré a esa pregunta. No, en principio no se puede comercializar así. Ya lo digo porque es muy susceptible de cortar y de mezclar incluso con el trocito que tiene abajo, habría que despreciarlo y no se podría. Lo miramos. Y pone azafrán. Vale. Me pasaré. Vale. Sí, las del cáncer y las de animales, básicamente sí que se han hecho ensayos en animales. En personas, a ver, el ensayo que hicimos nosotros fue en personas. El ensayo de la fluoxetina para la ansiedad también fue en personas. ¿Qué se hace? Se les pasa unos test previos, se hace la intervención y luego se les pasa unos segundos test, se hace una muestra control, es decir, alguien que no ha tomado y se ve también como...
Ya le digo, para la ansiedad sí que le aseguro que sí que se han hecho, que sí que se ha hecho en personas. Para cáncer no, porque no jugamos con pólvora. Es decir, cuando alguien está enfermo de cáncer, vamos a lo que ya sabemos y tenemos contrastado y no eso. No, pero vale, gracias. No, una cosita. Sí. En Mercadona, al lado del azafrán, hay una cosa que pone para paellas, pero claro, no sé. Preparado para paellas. No, yo lo voy a investigar. Si desde luego, si ya es legal así, compren ese y tomen la infusión en ese. Hay que llevar mucho cuidado con lo que te venden en los supermercados. Mucho cuidado. Te disimulan, no sé. Y una cosa, aquí hay comparables con placebo. ¿Qué utilizabais como placebo? Vamos a ver, nosotros en nuestra tesis lo que hicimos fue una comparación antes-después. O sea, mi tesis es continuación de una tesis anterior que estaba basada en la alimentación que llevaban estos enfermos. Entonces, nosotros fuimos incapaces en una comunidad tan pequeña de decirle a alguien que se quedaba fuera. Entonces no hicimos cero. Esto lo he tenido que defender muchísimo en mi tesis y lo he tenido que defender en muchas conferencias, porque si no hay control, no, pero para mí mi control es el antes, ¿vale? Mi control fue el antes. Generalmente, en cualquier ensayo, o sea, hay un 0, pero en mi ensayo no había un 0. Más cosas. Si no, suelto lo de la paella. Vicente. No, siendo las 3 sustancias activas muy conocidas Sí. y tan caro el producto, Sí. ¿cómo es que no se fabrica químicamente, igual que la aspirina que acabas de citar? Vale. Lo que digo es que a lo mejor en Estados Unidos esta molécula, que es la crocetina, probablemente sí se esté fabricando ya por ellos. No se fabricará hasta que no haya suficiente evidencia para demostrar que es capaz de convertirse en un fármaco. O sea, esto es así. Y luego hay una cosa. Gonzalo siempre me dice, la mejor manera de encapsular el azafrán la ha dado la naturaleza. El azafrán ya está encapsulado. El azafrán llega al estómago de la manera que tiene que llegar y ahí es donde se produce la ruptura. A mí, cuando me dan un complemento alimenticio y me dan un extracto alcohólico en polvo en una cápsula que yo me tomo, no tengo muy claro, no está muy claro lo que adentro hay, si es capaz de absorberse o lo estamos eliminando. No, supongo que tendrá que pasar el tiempo. Es como, igual que yo estoy aquí alabando el azafrán, hay quien alaba la cúrcuma, hay quien alaba quiero decir, hay mil productos o 1000 sustancias a las cuales se les podría achacar propiedades, ¿no? Se llaman alegaciones nutricionales que podrían mejorar cosas. Sí, otra pregunta. Hacerte una pregunta que es en relación con por qué se ha dejado, me has dicho que durante el siglo XX en Castilla-La Mancha era el producto mayor del mundo y en este momento la producción ha reducido sensiblemente y es Irán quien realmente nos produce. ¿Por qué un producto tan caro y en realidad que puede tener una salida tan interesante ha dejado de producirse en España? Pues realmente el producto es interesante, pero realmente ¿cuánta gente usa azafrán? O sea, esto es siempre oferta y demanda. Yo creo que hubo un momento que dejó de ser demandado. Y luego es laborioso. O sea, yo conozco ahora mismo ¿cómo se llama el pueblo? Ahora lo miraré porque tengo ahí los pueblos en los que se cultiva azafrán. Ahora mismo hay unas mujeres, o sea, con una capacidad que están llevando adelante lo que es la denominación de origen, están defendiendo el azafrán, luchan por él. O sea, es un cultivo súper complicado. Que vaya bien, porque puede que llegue octubre y no haya rosa. Y luego es un cultivo muy puntual, es muy puntual. Luego hay que conservarlo bien, con unas y luego hay que venderlo a ese precio. Entonces, dicen que en los lineales hay cosas, o sea, está claro, y ves azafrán a un precio que no lo sé, no sé cómo se puede, o sea, una cosa que se cultiva así es cara y no sé por qué cayó la producción. Y también la ignorancia sobre sus verdaderas propiedades, ¿no? Porque si que también influye en que haya menos demanda la ignorancia sobre sus verdaderas propiedades.
tú nos has ilustrado en la charla de hoy maravillosamente, nos has abierto un mundo, yo lo desconocía por completo desde luego, porque las propiedades que tiene y ese ensayo que habéis hecho para vuestra tesis sobre la influencia positiva, sobre todo en la ansiedad y tal, me ha interesado muchísimo. ¿Sí? Y sobre también, ¿cómo le llamas?, el desarrollo lípico de las personas, es decir, que poder reducir el perfil lípico de las personas. Qué interesante y qué propiedades tan magníficas, ¿no? Claro. Bueno, pues cerramos esta charla. Muchísimas gracias. Tostar el azafrán, cuando tostamos el azafrán, si tenemos el azafrán en casa y está viejo, sí, tostarlo, pero muy poquito, o sea, muy poquito. En la sartén, pero una pasadita con la sartén caliente. Dime, Bea. Sí. Yo lo tosto en la tapa del caldero. Sí, arriba. Arriba, Vale. encima de la tapa del caldero, Vale. con papel de periódico. Vale. Hago con un paquetito Sí. y enseguida, al momento, clic, 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 clic. ¿Lo trituras? No, se tritura Él solo ya. moviendo el papelito, Vale. se tritura el solo. Cuando has hecho eso, también lo tuestan por eso, porque lo deshidratas, si ha cogido un poquito de humedad, lo deshidratas mejor y lo puedes. Pensar que cuanto más triturado, más se extrae. Más se extrae. Y también se activa un poquito el color, ¿vale? Y se pone Pero, rojo. sí, pero la tendencia ahora de los cocineros es la infusión, es a infusionarlo. Bueno, sí, Bueno, tú ponlo encima de la tapa. Pero que la tendencia es a infusionarlo. Solo pongo esto y ya, ¿vale? Ya nos vamos. Esto es un estudio que me lo pasaron el otro día cuando pregunté, porque digo, seguro que lo del arroz hay que sacarlo. Es un estudio que lo que hicieron fue hervir el azafrán 10 minutos, 20 minutos y 30 minutos y ver qué es lo que le pasaba. ¿Qué le pasaba? Que la picocrocina, es decir, el amargo, aumentaba. Siempre aumenta la picocrocina, pasa el tiempo y el azafrán cada vez te va a amargar más. Un azafrán viejo amarga más. La crocina, el color, va a disminuir. Y el safranal, que es el aroma, prácticamente se va a ir, se va a desaparecer. Por tanto, como el azafrán ya es algo que está deshidratado, no debe de coger humedad, debería de deshacerse bien y si se tuesta, lo que hemos dicho, facilita un poquito el triturado, mejora el color, mejora el sabor, pero la tendencia es infusionarlo, es decir, molerlo e infusionarlo. Y solamente decir que Madridejos es el pueblo este que he dicho, hay un museo, Villafranca de los Caballeros y Camuñas son los 3 municipios de Toledo, junto con, mira, Minaya, que no lo he puesto, que es de Albacete, donde luchan y pelean por el azafrán, luego también Teruel y Granada. En Villarrobledo, la cocinera Teresa Gutiérrez tiene un restaurante que se llama Azafrán, es una gran divulgadora también del azafrán, es estrella Michelin. Quique Cerro, Adolfo, Arguiñano, etc. Ahora sí que me callo ya, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, ha sido un placer que mi último acto como presidente de la asociación sea reconociendo tu charla como una charla maravillosa, magnífica, con rigor científico, que exigimos eso, no solamente, y queríamos darte un pequeño presente de la asociación, y el libro de Vicente Orden, y su bolígrafo no está grabada el nombre de Agora Ben. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, y ahora tenemos que pasar, como ya estaba anunciado, estaba convocado a la renovación de cargos de la asociación.